Bien, estamos en este tercer bloque. Amador, una nota que causa un gran revuelo es el hecho de que el sistema de administración tributaria cancela registros de notarios a más de 1,000 fedatarios en la República Mexicana por no tener actualizada su información notarial. ¿Qué te parece? Entre ellas, la exsecretaria de Gobernación, hoy lideresa del Senado. Teo, pues bueno, ahora sí me siento como si fuéramos, pues tuviéramos esa parte, digo, tengo amigos en la frontera americana, donde respetan mucho Hacienda, y yo creo que aquí en México ya se está dando estos cambios de que no me interesa qué puesto que tengas, si no has cumplido con tu parte, está pasando esto. Pues, pero imagínate, 1,000 y fracción de notaría, sí es un mundo muy grande aquí en México, de donde el SAT, pues, no sé cómo decirlo, es patente o es la constancia como notaría. Pero fíjate, estamos hablando de cancelar, Amador, tú, o sea, no vas a poder, a partir de este momento y hasta en tanto cuanto no solventes este asunto, emitir ningún documento notarial. O sea, esto es algo muy, muy delicado. Y fíjate, una vez me explicaba un amigo notario, el notario existe porque en especial en las negociaciones o movimientos de inmuebles, que es una parte fundamental, otra vez, aquí estoy, ¿no? Sí, fundamental. Sí. El notario existe para garantizar de que no se deje de pagar ningún impuesto. O sea, ese es el tema del notario. El notario es el garante ante el Estado de que la operación entre particulares no va a jugar fiscalmente. O sea, te garantiza y además tú retienes el impuesto en varios temas y lo enteras a la federación. En otras, adviertes que se está pagando o cuánto debes de pagar. Ya está en ti hacerlo o no hacerlo. Imagínate lo que significa que la gran mayoría de los notarios en este país, simple y sencillamente, no tienen su inscripción actualizada y han actuado en un momento dado con factureras o empresas fantasmas. Imagínate lo que esto va a significar. Yo he promovido el hecho de que el notariado debiese de tener su control autónomo y no estar dependiendo de los estados de la República Mexicana, porque es un tráfico de intereses sumamente graves, Amador. Claro, mira, Teo, no sé si nuestro radioescuchas suena un poquito sarcástico, pero será el regalo de la Secretaría de Hacienda por lo del mes testamental que se estaba manejando. No sé cómo manejar esto, quiero entender que a lo mejor en sus momentos hubo tanta notaría que realmente no hacía falta, o notarías que se daban por apadrinazgos o cercanías con alguien en gobierno, no sé. A ver, ahí se congeló un poco la imagen de nuestro compañero Amador González de la Cruz. Este tema va a tener un golpe muy importante en la vida política del país. No es cualquier cosa que se le cancele una patente a un notario. Son fedatarios, son gente que durante tantos años han servido y sirven a la población para poder documentar, como les decía. Listo. Nos quedamos en la parte de que hacías tu análisis, Amado, si lo quieres retomar, por favor. Está cerrado tu micrófono. Ahí está. Sí, quiero pensar que hay muchas vertientes. Recordemos que estamos en lo del mes del testamento. Puede ser un regalo de la Secretaría de Hacienda. Segundo, recordemos que también puede haber muchas notarías que en su momento, en algunos sexenios, fueron otorgadas por padrinazgos, compadrazgos, amiguismo, que a lo mejor realmente eran solamente fachada. Son muchas vertientes que se pueden dar en esta cuestión, porque digo, 1,000 y fracción sí es un mundo grande de notarías en México que de una u otra forma se detectaron irregularidades. No, es una tremenda locura. En mi vida
me hubiera yo imaginado que Hacienda llegara a estos niveles y en este momento, Amador, pues nos damos cuenta que la política del presidente de la República no tiene límites en cuanto a poner orden, pero aquí lo más grave es que una de las personas de más confianza, de más aprecio, pues está metida en un asunto grave que ahora va a tener que explicar, ¿eh? Claro, claro, pero quiero pensar que a lo mejor fue, es como se dice, ¿no? Ni cuenta me di cuando me cortaron la luz, cuando yo te había dado el dinero para que fueras a pagarla, y pues hasta que llegó el corte de recibo te estás dando cuenta de que no habías pagado el recibo y tú campantemente sin darte cuenta. Bien, hoy tiene una duración un poco larga el comentario a tiempo con don Teodoro Rentería Royave. Le invitamos a escuchar. Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Llamados a la paz y la fraternidad universal. Quinta parte. En efecto, no son pocos los notables cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la historia de México. Así continuó en su precisa y documentada descripción el presidente de la mayor de las Antillas, Daniel Díaz-Canel Bermúdez. Sobresale especialmente la solidaridad cubana en el enfrentamiento de México a las invasiones tejanas en 1835-36 y la invasión norteamericana de 1846-48. Se destacan los generales Pedro Ampudia, Juan Valentín Amador, Jerónimo Cardona, Manuel Fernández Castrillón, Antonio Gaona, Pedro Lemus y Anastasio Parodi. Los cubanos Florencio Villarreal y José María Pérez Hernández lanzaron en marzo de 1854 el histórico Plan de Ayutla, determinante en el rompimiento del ejército y la sociedad mexicana con el gobierno dictatorial del general Santana. Como ha confirmado el prestigioso investigador René González Barrios, varios de aquellos hombres ocuparon puestos claves en la vida político-militar mexicana y fueron gobernadores o comandantes militares en importantes plazas del país. Dos de ellos, los generales de división Anastasio Parodi y Pedro Ampudia Grimarets, fueron ministros de Guerra y Marina en el gobierno de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Fue México el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos con la bandera de la estrella solitaria. Lo aprobó el Congreso, lo sentenció Juárez y lo agradeció Carlos Manuel de Céspedes, el presidente de la República en armas, en carta memorable a su par mexicano, y cito: altamente satisfactorio que México haya sido la primera nación de América que hubiese manifestado así sus generosas simpatías a la causa de la independencia y la libertad de Cuba. Una de las principales tareas que entonces cumpliría Pedro Santacilia, con el consentimiento de Juárez, fue enviar a Cuba un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la formación y entrenamiento del naciente Ejército Libertador. Los mexicanos brillaron en los campos de Cuba y sus proezas inspiraron a las tropas y a cuantos oyeron hablar de ellas. Otra vez dejó el padre de la patria cubana constancia de aquella entrega en carta al benemérito de las Américas. Escribe Céspedes: algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han derramado su generosa sangre en nuestro suelo y por nuestra causa, y todo el país ha mostrado su gratitud por su heroica acción. Dos de aquellos bravos militares mexicanos, veteranos de la Guerra de la Reforma y la contienda contra el Imperio francés, llegaron a ostentar los grados de general de brigada del Ejército Libertador cubano y formaron parte del cuadro de sus principales jefes, José Inclán Risco y Gabriel González Galván. Y continuó: por esa memoria entrañable que compartimos,
nos estremecen e inspiran estos actos que reverencian la historia y volvemos una y otra vez sobre cada línea escrita para México por José Martí, quien enlaza para siempre a nuestras dos naciones en toda su obra, pero especialmente en las cartas a su gran amigo mexicano Manuel Mercado. Es también a ese amigo del alma a quien deja en carta inconclusa su rotundo testamento político, la voluntad consagrada al objetivo de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Años antes, en camino a Veracruz, deja escrito: oh México querido, oh México adorado, ve los peligros que te cercan, oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti. Por el norte, un vecino avieso se cuaja, tú te ordenarás, tú te entenderás, tú te guiarás, yo habré muerto, oh México, por defender y amarte. Ya en el siglo pasado reseña así las alianzas históricas de nuestras naciones. Aquí murió por la revolución el joven comunista Julio Antonio Mella, asesinado en una calle de esta misma ciudad, en la que se conocerían años después Ernesto Che Guevara y Fidel Castro por intermedio de su hermano Raúl. Aquí se entrenaron y organizaron su expedición los jóvenes de la generación del centenario. Aquí forjaron amistades y afectos que aún perduran y que se inmortalizaron en una canción que es como un himno de aquellos tiempos épicos, La Lupe, de Juan Almeida Bosque. De ese periodo mexicano quedaron para siempre en la historia cubana, entre muchos otros, los nombres de María Antonia González, Antonio del Conde el Cuate, clave en la adquisición del yate Granma, Arsacio Venegas y Kid Medrano, luchadores profesionales que dieron entrenamiento físico a la tropa, Irma y Joaquín Venegas, que ofrecieron su casa como campamento. El paso de Fidel y sus compañeros por México dejó profunda impresión en los futuros expedicionarios del Granma y un cúmulo de leyendas por todas partes de las que todavía se habla con admiración y respeto. No olvidemos nunca que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos zarpó el yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió 7 días después, el 2 de diciembre, el recién nacido ejército rebelde que venía a liberar a Cuba. Tampoco olvidamos que a solo unos meses del histórico triunfo de la Revolución en 1959 nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961 marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arróyame. Amador, pues solamente para despedirnos, agradecerte como siempre tu disposición para compartir este espacio de reflexión con los radioescuchas y seguidores de Irradia Noticias Tamaulipas y de la mera en la frontera. Que tengas un buen jueves. Un fuerte abrazo a Teo, Rodrigo y a nuestro gran amigo Oscar desde la capital del estado. Gracias a todos. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.